Buenas tardes chicos, espero que se encuentren muy bien, en compañía de sus seres queridos. En esta ocasión, trataremos de responder a la pregunta, ¿cómo distingo un problema filosófico? A grandes rasgos, diremos que, un problema filosófico, es universal, sistemático, crítico, reflexivo y busca causas últimas. Esta exposición se hizo con base en el material didáctico, Filosofía, primero de bachillerato de McGraw-Hill, elaborado por Moisés Lozano Paz, José Martínez Costas, Modesto López Bouzas y Patricia Figueroa Rodríguez. A lo largo de este podcast, analizaremos las características del saber filosófico y las compararemos con las características de los mitos y de la ciencia. Antes que nada, comenzaremos diciendo que el pensamiento crítico es clave dentro del pensamiento o saber filosófico. En el material didáctico revisado, se menciona que un pensamiento crítico es aquel en el que pensamos por nosotros mismos, en el que no aceptamos ideas u opiniones de otros, solo porque ellos así lo dicen, ya sea la sociedad o la mayoría de la gente. En el pensamiento crítico se analizan argumentos a favor y en contra y se toma una posición propia con respecto a una problemática, según lo que nosotros consideremos aceptable o deseable. Para saber si un argumento es válido o no, es necesario analizar la fiabilidad de las fuentes de información consultadas. El saber filosófico es una actitud específica del ser humano que deviene por la necesidad de explicarse y entender su entorno, para lo cual comienza por plantearse preguntas. Comúnmente, se dice que la filosofía nació en Grecia, en el siglo VI a.C., nació con el afán de sustituir explicaciones míticas sobre fenómenos naturales o sobre el origen del universo por explicaciones racionales. Con la filosofía, se pasó del mito al logos, es decir, a un pensamiento racional. Al ser tan diversos, los mitos no ofrecían información confiable sobre los hechos naturales, por eso se buscaban explicaciones más racionales. Para poder diferenciar las características que distinguen a la filosofía de la mitología, comenzaremos diciendo las características de los mitos. Un mito es antropomórfico, es decir que, a los fenómenos naturales y las enfermedades se les convierte en dioses, por ejemplo, Tlaloc, el dios de la lluvia, o Venus, la diosa del amor, entre otros, quienes tienen comportamientos y emociones humanas. En los mitos, se cree que lo que ocurre en la naturaleza depende de fuerzas que rigen el cosmos, más no a causa de un sistema regular o de leyes. Los mitos son orientativos, es decir que establecen pautas o normas de conducta para los seres humanos, como los rituales, las prohibiciones y tabúes. Aunado a lo anterior, también se caracterizan por ser un pensamiento acrítico, pues los mitos se consideran como una revelación divina y las personas deben aceptarlo sin ponerlo en duda. La magia tiene un papel importante dentro de los mitos, sin embargo, no es un saber público, solo brujos, chamanes y sacerdotes pretenden poseer los procedimientos para controlar los fenómenos naturales y espirituales. De igual modo, este tipo de saber es incuestionable. A continuación, se muestra una tabla que contiene una comparación entre el saber mítico y el saber racional, la cual fue obtenida del material didáctico revisado. Ahora corresponde hablar de las características del saber filosófico, para compararlo con el mitológico. Para comenzar, la filosofía se caracteriza por ser racional. La racionalidad es una facultad humana que nos permite conocer la realidad desde la razón y nos ayuda a actuar desde sus esquemas de argumentación. Gracias a la racionalidad, podemos proponernos metas e idear procedimientos para lograrlas. También podemos adaptarnos al medio en el que estamos, o bien transformarlo, según nuestras necesidades y capacidades. También podemos prever el futuro, en un aspecto científico, es decir que podemos anticiparnos a ciertos hechos naturales, cuando hemos observado que se cumplen ciertas condiciones, por ejemplo, podemos saber que lloverá, si vemos que el cielo está muy nublado. Ahora bien, el saber racional se vale del conocimiento sensible y de la razón. El conocimiento sensible es el que obtenemos a través de los sentidos, lo cual es inmediato, cambiante y múltiple. En cambio, la razón intenta comprender la información que recibe a través de los sentidos, buscando la esencia de las cosas.
A diferencia del mito, que explicaba los hechos naturales a través de fuerzas sobrenaturales, espíritus o dioses, la filosofía intentó dar explicaciones racionales, de manera realista, basándose en leyes naturales que se pueden pensar, representar y explicar tal y como son, por medio del lenguaje. Por otro lado, las explicaciones racionales recurren a argumentos que puedan recopilarse durante una investigación de los fenómenos y sus causas. El saber filosófico es crítico, es decir que, las explicaciones y conclusiones que ofrece cada filósofo pueden ser valoradas y cuestionadas. Por otro lado, hay que mencionar que existen tres tipos distintos de conocimiento, que son, el vulgar o sentido común, el científico y el filosófico. Los tres están al alcance de la inteligencia humana, no están peleados entre sí y se complementan. Primero tenemos al saber vulgar o sentido común, el cual nos permite saber cosas como que el fuego quema. Este tipo de certezas son comunes a todos, digamos que son la base de otros saberes más rigurosos y aunque no se necesita reflexionar para obtenerlo, no es definitivo, ni completo, es imprescindible. Después tenemos el saber científico, el cual, a través de la experimentación, indaga sobre las causas de las cosas. Es un conocimiento más profundo que, a diferencia del sentido común que solo diría que el agua moja, este dirá que el agua se compone de 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Las ciencias estudian distintos fenómenos y se diferencian dependiendo de su objeto de estudio. Por ejemplo, la medicina se ocupa de la salud del cuerpo, la psicología se ocupa de la mente, la ecología del orden que hay o debe haber entre los organismos vivos, etc. La ciencia es un saber que progresa constantemente, aporta información, es experimental, crítico y útil en muchos aspectos de la vida del ser humano. Ahora bien, el saber filosófico intenta llegar a las últimas causas de la realidad. Por ejemplo, podemos pensar que el fuego es uno de los elementos del mundo físico y aunque pueda cambiar de forma, de todos modos tiene una esencia que lo hace ser fuego, sin importar que se dé en un incendio, una estufa o un cerillo. Para entender esta idea y diferenciar al conocimiento filosófico del científico, podemos decir por ejemplo que, mientras las matemáticas se dedican a resolver operaciones, la filosofía primero comenzará por tratar de definir qué es un número. El saber filosófico se caracteriza por ser reflexivo, por recurrir a nuestras capacidades racionales para buscar soluciones ante problemáticas que tenemos los seres humanos. Sin embargo, es un saber abierto, ya que no se piensa que hay verdades o soluciones definitivas, pues siempre se puede llegar a nuevos descubrimientos o conclusiones, incluso puede ser que las cosas cambien. Es un saber radical por el hecho de que analiza cuestiones que la ciencia no, por ejemplo, el problema de la libertad, el sentido de la existencia humana, del bien, la felicidad, etc., los cuales no tienen una respuesta definitiva. Es un saber global, integrador y unitario, porque explica la totalidad de todos los seres, desde sus principios más fundamentales. También es un saber sistemático, porque trata de ordenar los distintos aspectos de la experiencia humana y de la realidad. Y, como ya se mencionó, es un saber crítico y racional. La filosofía, al tener este carácter crítico, a lo largo de la historia ha mostrado los límites de otros tipos de saberes, como el mitológico y el científico, pues ha visto que la ciencia en realidad no puede resolver todos los problemas del ser humano, pues, aunque la tecnología nos parece, en ocasiones, la gran panacea, actualmente hay discusiones de bioética que nos permiten ver los problemas que los avances tecnológicos han acarreado para el ser humano y para el resto del planeta, con aquello del calentamiento global, el sistema capitalista y otros más relacionados con estos. El saber filosófico es analítico porque analiza los fundamentos de las cosas que considera, también es universal porque es racional y es alcanzable para toda persona, es normativo porque sirve como una guía para la transformación de las personas, individual y colectivamente, y es histórico porque a través de la historia se ha ido construyendo, revisando y criticando. Además, la filosofía siempre ha sido influenciada por la época y el lugar en los que se desarrolla. En el texto revisado se concluye que, abro cita. Debemos señalar que el saber filosófico, o el saber al que aspira la filosofía, tiene como rasgo característico el de ser un saber que trata de la totalidad de las experiencias humanas. Es decir, es un saber integrador que trata de dotar de sentido a la totalidad de la experiencia humana. Hay que aclarar que la experiencia humana abarca todo lo que el ser humano pueda sentir, colores, objetos, sensaciones psíquicas, todo lo que pueda pensar, todo lo que pueda imaginar y todo lo que pueda hacer, ciencia, arte, ética, política.
Además, abarca también el conjunto de leyes que permiten que lo que se presenta ante el ser humano lo haga de un modo determinado, leyes físico-químicas, biológicas, sociales. Cierro, cita. Ahora bien, para hacer más evidentes las diferencias que hay entre el saber filosófico y el científico, hay que decir que la filosofía no es una ciencia, porque no estudia algo en concreto, mejor dicho, dispone de recursos conceptuales que posibilitan el planteamiento de una ciencia. Es decir que, la filosofía está presente en todos los conceptos básicos del conocimiento científico y de hecho, sin filosofía no habría ciencia, porque, sin las preguntas fundamentales o básicas que plantea la filosofía, no habría posibilidad de que la ciencia pudiera darse o desarrollarse, pues ni siquiera sería posible darse cuenta de que existe un mundo al cual hay que analizar. A continuación se presenta una tabla con algunas diferencias entre el saber científico y el filosófico, la cual fue obtenida del material didáctico revisado. Hasta aquí, se han tratado de describir las características y diferencias que hay entre el mito, la filosofía y el saber científico. Te invito a que revises el material didáctico que se consultó para este video y, por tu cuenta, revises la sección sobre las funciones de la filosofía. En fin, dicho lo anterior, no me queda más que agradecerte por tu atención y desearte una linda tarde. Hasta pronto.